Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet y bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo en el que tenemos que hablar no de actualidad, pero sí que tiene que ver con esto último, porque hoy vamos a hablar de Los Ángeles Lakers y esa Young Core que tenía la franquicia californiana hace apenas unos años. Esa Young Core formada por Julius Randle, por D'Angelo Russell, Larry Nance, Brandon Ingram, Josh Hart, etcétera, 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 ¿no? Ya sabéis que cuando un equipo consigue vía draft recoger mucho talento, llega a un punto del proyecto en el que o apuestas por esos jugadores jóvenes de enorme proyección, de enorme talento, o los utilizas como moneda de cambio para obtener una estrella ya consolidada en la liga y que te puede dar un rendimiento más de presente inmediato, ¿no? Que no tienes que esperar tanto como, por ejemplo, pues imaginaros en su momento Randle o D'Angelo Russell, ¿no? Claro, esto es precisamente de lo que vamos a hablar. ¿Qué ha pasado con cada uno de estos jugadores que en su momento estuvieron en los Lakers y que con el paso del tiempo terminaron saliendo? Algunos llegaron a liderar X franquicias, otros incluso están liderando a sus equipos hoy día, como es el caso de Julius Randle. Así que vamos a comentar, como digo, cada uno de estos casos, pero antes quiero dejar claro que para mí los Lakers, con este movimiento a la hora de desprenderse de sus jugadores jóvenes para, por ejemplo, obtener a Anthony Davis y acompañar así a LeBron James, para mí los Lakers han triunfado simplemente porque han ganado un anillo. Y yo creo que ya con eso el objetivo al final de los Lakers, no olvidemos cuál era: ganar otro título de la NBA. ¿Ganar más de un título? Sí, pero el principal era ganar otra vez un anillo, un trofeo Larry O'Brien. ¿Lo han ganado? Sí. ¿Lo han ganado con Anthony Davis? Sí. Ya está. Para mí, después de esto, los Lakers han triunfado. No se puede decir que hayan fracasado pese a la salida de Ingram y compañía, ¿no? Para empezar esta lista comenzamos con Larry Nance Jr., jugador de Cleveland Cavaliers. Un Larry Nance Jr. que fue seleccionado de Wyoming con el pick número 27 en el draft de 2015 por Los Ángeles Lakers y jugó 2 temporadas y media con los dorado y púrpura antes de ser traspasado durante la temporada de 2018 a Cleveland Cavaliers. Este jugador con Los Ángeles Lakers en 3 temporadas, 2 y media, me da exactamente igual, estaba promediando 6,9 puntos en total, 1,2 robos, 1,2 asistencias, 5,7 rebotes en total. Luego, por ejemplo, tenemos en porcentaje en cuanto a tiros de 2, 56,5 y por ejemplo, en triples, 24%. Esto en 168 partidos. En Cleveland Cavaliers, 4 temporadas, 9,6 puntos por encuentro, 1,4 robos, mejorando de momento estos dos parámetros, 2,6 asistencias, 7,5 rebotes en total. Y luego, por ejemplo, tenemos porcentajes en tiro de 2, 58,6 y en tiro de 3, ojito, 34,9, es decir, Larry Nance ha mejorado absolutamente en todo. Personalmente creo que es un jugador con unas grandes cualidades físicas. Nunca le he visto realmente, con todos mis respetos, ¿no? Pero nunca le he visto un jugador hiper mega talentoso como para llegar a ser la principal espada de una franquicia de la NBA, la verdad. Pero sí que es cierto que, bueno, pues le considero un jugador de segundo rol, banquillo, que te pueda aportar ciertas cosas. Repito, tiene un muy buen mate, grandes cualidades físicas, pero no era uno de los grandes o mayores talentos que en su momento tuvo Lakers. También a todo esto me gustaría destacar que estos jugadores jóvenes y el desarrollo que pueden llegar a tener con el paso de los años depende mucho del proyecto en el que se encuentren, quién les entrene, etcétera, etcétera, porque sin ir más lejos, lo hemos visto con Zion Williamson. Zion Williamson antes de Van Gundy parecía que no podía jugar 40 minutos y con Van Gundy recientemente ha jugado un partido, creo que de 42, como hemos destacado en el vídeo anterior. Entonces, al final también depende de muchas cosas, no solo del talento del jugador y tampoco de las ganas que le ponga a este. ¿Influye esto último? Obviamente, pero también el entrenador debe de comprenderle, debe de saber qué es lo que le puede ofrecer, cómo potenciar sus cualidades y ocultar sus debilidades. Claro, esto hay que tenerlo en cuenta, como digo. El siguiente que quiero destacar es Ivica Zubac, jugador que actualmente milita en Los Ángeles
Ángeles Clippers. Zubac fue seleccionado en segunda ronda con el pick número 32 en el draft de 2016, también por Los Ángeles Lakers. Era un jugador, un center con un papel limitado en la franquicia californiana durante 2 temporadas y media antes de ser traspasado a los Clippers durante la mitad de la temporada 2018-2019. Hoy Zubac es, se puede decir, pieza clave de Tyronn Lue, es un jugador importante. Y si nos vamos a sus estadísticas, en 3 temporadas con los Lakers promediaba 6,4 puntos, ha mejorado en 3 temporadas con los Clippers a 8,7. En robos, por ejemplo, 0,2 a 0,3, asistencias de 0,7 a 1,2, en rebotes 3,9 a 7,5, en tiros de 2 54,5 a 61,5 y en triples, por ejemplo, nada. De Ivica Zubac, lo acabo de decir, creo que le ha venido muy bien irse a un equipo como por ejemplo Los Ángeles Clippers. Fue entrenado por Doc Rivers, ahora está siendo entrenado por Tyronn Lue. Es un proyecto ambicioso, es un proyecto donde tiene peso, tiene, bueno, pues al final su hueco, o mejor dicho, no es tan secundario como sí que en su momento lo era en Los Ángeles Lakers. Es cierto que los Clippers han fichado a DeMarcus Cousins, pero bueno, Ivica Zubac está ahí, aporta cosas, ha mejorado mucho, sobre todo en el aspecto reboteador, algo muy importante para un jugador como él, que ocupa la posición de center. Mejorar de 3,9 rebotes a 7,5 es muy positivo. Creo que tiene mucho talento y veremos a ver qué es lo que sucede con él, porque al final lleva solo 6 temporadas en la NBA, solo 6. El siguiente jugador es Josh Hart, que milita actualmente en New Orleans Pelicans. Hart fue adquirido por los Lakers en un traspaso durante la noche del draft de 2017, un traspaso con Utah Jazz, y finalmente fue enviado a los Pelicans 2 temporadas después para obtener a Anthony Davis, ¿no? En ese paquete donde aparte de Hart había 2 jugadores más. Aquí os digo ya de antemano que para mí Hart siempre ha sido y siempre va a ser un jugador de corte secundario, es decir, de banquillo, pero creo que tiene suficiente talento como para convertirse en el líder del banquillo de cualquier franquicia, para ser, por ejemplo, un Lou Williams. Creo que sí, salvando las distancias, obviamente, ahora con Lou Williams, pero en un futuro creo que Josh Hart tiene el talento como para convertirse en el 6º hombre importante de cualquier equipo. Es un jugador que, por ejemplo, en Lakers estuvo 2 temporadas, 7,9, ha mejorado a 9,7, En cuanto a robos, prácticamente calcado, 0,9 en ambas franquicias, asistencias de 1,3 a 1,9, luego en rebotes 3,9 a 7,2, o sea, tremenda la evolución de Josh Hart en este parámetro. Y luego, por ejemplo, tenemos porcentaje en cuanto a tiros de 2, del 53% al 58,4%. Y por otra parte, en triples tenemos de un 36,1 a un 33,6. Es cierto que desde la línea del triple ha empeorado su porcentaje, pero en lo demás ha mejorado ampliamente. Repito, creo que es un error considerar a Josh Hart como un gran talento como para liderar una franquicia. No es así, por lo menos para mí, pero sí que creo que se puede convertir en un 6º hombre como, bueno, pues Jamal Crawford o Lou Williams, ¿no? Teniendo ese rol y ese peso en cualquier equipo de la NBA. No me refiero en cuanto a estilos, que son diferentes, pero simplemente quiero que entendáis esto. Aparte, creo que Josh Hart tiene más talento que Larry Nance, o ya no más talento, sino que puede ser mucho más útil. Yo creo que le sacaría más partido a Josh Hart que a Larry Nance. Y luego si lo comparamos con Ivica Zubac, bueno, al final son jugadores diferentes. Yo creo que es mejor no compararles y que, bueno, pues uno está en un proyecto que lucha por un anillo y otro está en un proyecto con futuro, mucho futuro, pero que ahora mismo no es una realidad como tal de cara a ganar el trofeo Larry O'Brien, la verdad. El siguiente que quiero destacar es Jordan Clarkson, ¿no? Porque si hablábamos de un posible 6º hombre, como por ejemplo puede llegar a ser Josh Hart, Jordan Clarkson para mí es un 6º
hombre. De hecho, es el gran favorito este año para ganar este premio, ¿no? Es un jugador que fue traspasado en la noche del draft de 2014, adquirido por los Lakers vía trade, como digo, y Clarkson fue una selección tardía de segunda ronda. Poco a poco fue cogiendo peso, fue mejorando, y creo que su rendimiento a lo largo de los años ha mejorado considerablemente. Clarkson pasó 4 temporadas en los Lakers, donde, pues bueno, a veces ocupó un puesto en el quinteto titular, otras veces salía desde el banquillo, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de sus estadísticas, que ahora las veremos, yo creo que obviamente el paso hacia adelante lo ha terminado dando en Utah Jazz. O sea, esto es así, ha cogido mucha más confianza, mucha más relevancia. A mí personalmente Jordan Clarkson me decepcionó en las finales de 2018 con Cleveland Cavaliers. Era un jugador que se le veía, se notaba que le venía grande la situación, le venían grande las finales, prácticamente no anotaba. Me acuerdo que en las retransmisiones de aquellos momentos se hablaba de que Jordan Clarkson no quería prácticamente el balón, se ponía muy nervioso, no sabía qué hacer y cometía muchos errores, ¿no? Entonces, como digo, en ese momento me decepcionó, pero yo creo que le ha venido bien en cuanto a madurar, jugar mejor, ser más inteligente, y ahora se ha convertido en una pieza clave e imprescindible para Utah Jazz. Era un jugador en Lakers más limitado de lo que es ahora, esto también te lo da la veteranía, la experiencia con el paso de los años, repito, pero me ha gustado esa transición que ha hecho Clarkson. Es decir, antes era un jugador que dependía mucho de su físico, mates, etcétera, etcétera, y con el paso de los años se ha ido convirtiendo en un jugador más completo, más útil en diferentes momentos de los partidos y en diferentes aspectos del juego. De hecho, por ejemplo, Jordan Clarkson en anotación nunca ha estado por debajo de los 10 puntos, o sea, siempre ha estado en dobles dígitos. En Lakers 14,3, en Cleveland 15,5 y en Utah Jazz 16,6. Si nos vamos, por ejemplo, a robos, 1 en Lakers, me voy a saltar la temporada con Cleveland, las 3 temporadas con Cleveland, y voy directamente a Utah. 1 con Lakers en 4 temporadas, 0,8 en Utah Jazz. Si nos vamos, por ejemplo, en asistencias, de 2,9 a 1,9, es cierto que ahí ha empeorado, y en rebotes de 3,3 a 3,5 ha mejorado. En porcentaje, tiro de 2, 48,8 en Lakers, 53,5 en Utah Jazz y 51,5 en Cleveland Cavaliers. En triples, del 33,2 que tenía en Lakers ha mejorado a un 35,4. Vuelvo a repetir, creo que estas estadísticas terminan demostrando la evolución en el juego de Jordan Clarkson y que es un jugador mucho más completo hoy día de lo que ya era en Lakers, que bueno, pues era un jugador que dependía mucho de su físico. Luego tenemos Lonzo Ball, un fichaje con, bueno, no con polémica, pero sí muy comentado, muy hablado. Ya sabéis todo lo que conlleva ser un Ball, LaVar Ball, LaMelo Ball, LiAngelo Ball. En definitiva, me entendéis, me comprendéis. Es un jugador que fue mandado a los Pelicans en ese paquete de 3 jugadores por parte de Lakers para obtener a Anthony Davis, y es un jugador que siempre se le ha criticado porque, bueno, pues al final parece que no ha dado lo que se esperaba de él, ¿no? Por ejemplo, el tiro de 3. Su mecánica de tiro no ha terminado de cuajar mucho en la NBA, no gustaba. Es cierto que en Pelicans ha mejorado, como ahora lo veremos, se le ve que es un jugador que también ha madurado, pero yo creo que al final cometemos un error con Lonzo, ¿no? Porque no debemos de comparar a este jugador con un Stephen Curry, con un Damian Lillard, y no me refiero con jugadores ya hechos, no, sino con el tipo de jugador y lo que te pueden ofrecer. Al final Lonzo Ball es un jugador asistente, pasador, no tanto anotador. Esto es yo lo que creo que es el error que cometemos con Lonzo, ¿no? Al final, en la época actual de la NBA que vivimos hoy día, están repletos los equipos de bases anotadores, bases tiradores, etcétera, etcétera. Lonzo es un corte más tirando a lo antiguo que a lo nuevo o a lo que ahora mismo estamos acostumbrados. Es más pasador, es más un Nash que un Curry, para que me entendéis, ¿no? Si comparamos sus temporadas de 10 puntos por partido que anotaba en sus 2 temporadas en Lakers, 12,7 en Pelicans. Luego, por ejemplo, en robos ha empeorado de 1,6 a 1,4, pero bueno, en asistencias lo mismo, 6,4 en ambos conjuntos. Rebotes, sí que es cierto que reboteaba más en Lakers, de 6,2 a 5,3. Y luego, por ejemplo, tenemos porcentaje en tiros de 2,
46,3 en Pelicans, 44,9 en Lakers. Y en triples, 37,4 en Pelicans, 31,5 en Lakers. Ha mejorado mucho, bastante, en cuanto a tiro de larga distancia. Repito, el gran error que cometemos con Lonzo es la interpretación que hacemos de lo que es él como jugador. No es un base tirador, es un base pasador. Luego tenemos a Brandon Ingram, para mí uno de los mayores talentos sin lugar a dudas que han tenido Los Ángeles Lakers. Siempre se le ha comparado con Kevin Durant, ha sido muy injusta esta comparación porque cuando ha hecho partidos mal siempre se le ha tirado con eso. Kevin Durant incluso creo que salió a defenderle, tiene un enorme talento, le ha venido muy bien el cambio de aires de Lakers a Pelicans, no es lo mismo, repito, como dije en un directo, ¿no? No es lo mismo jugar, por ejemplo, con LeBron que jugar junto a Zion Williamson. La responsabilidad no es la misma. En Pelicans no son los mismos focos que en Lakers. No te devora tanto la prensa. Esto se nota muchísimo y creo que tanto Ingram mentalmente como Ingram estadísticamente hablando lo ha notado. O sea, lo ha notado en ambos sentidos. Simplemente tenéis que ver, 13,9 puntos por partido en Lakers, 24 con Pelicans. De 0,6 robos a 0,9. En asistencias 2,9 a 4,5. Rebotes de 4,7 a 5,6. Tiros de 2, 48,5 a 50,6. Tiros de 3, 32,9 a 38,6. No hay nada más que decir, o sea, ya está. Y además LeBron, Durant son jugadores que han valorado su juego y han opinado exactamente lo mismo. Un enorme talento. Puede ser la cara de una franquicia, lo digo así, no a la altura de Kevin Durant, ni mucho menos, pero puede ser el líder de una franquicia, como por ejemplo lo fue en su momento D'Angelo Russell, y ahora me meto con D'Angelo. Al final D'Angelo ha tenido mala suerte, ¿por qué? Porque salió de Lakers, destacó mucho en Brooklyn Nets, fue el líder del equipo neoyorquino, pero con la llegada de Irving y de Durant terminó saliendo, ¿no? Terminó saliendo a Golden State Warriors, en un equipo donde, bueno, pues se veía que es que su estancia iba a ser temporal porque no había hueco, y ahora ha terminado en Minnesota Timberwolves, un equipo que no lucha por absolutamente nada, está acompañado de su gran amigo Karl Anthony Towns, y para mí D'Angelo es un jugador más consolidado que Lonzo Ball, tiene un enorme talento, tiene un clutch muy bueno, es un jugador que personalmente a mí me encanta. En Brooklyn Nets, por ejemplo, demostró un enorme carácter y un buen liderazgo en pista, que eso es algo muy complicado de tener y de ofrecer. Y a mí, sinceramente, en su etapa con Brooklyn Nets, a mí me ganó D'Angelo, o sea, me ganó, demostró muchas cosas. Y lo dicho, ¿no? Creo que fue una mala decisión el ir a Golden State Warriors, porque al final es que era temporal, es que todo el mundo veía que no iba a ser D'Angelo Russell Golden State Warriors una alianza a largo plazo. Este jugador ha pasado de 14,3 puntos en Minnesota, 19,8, y ojo, en Warriors estuvo con unas cifras de 23,6 de promedio. Si nos vamos a robos, por ejemplo, en Lakers 1,3 a 1,1 en su actual equipo. Asistencias de 4 a 5,4 y luego en rebotes de 3,5 a 3,1. Si nos vamos a tiros de 2, 44,7 a 46,3, y en tiros de 3 del 35,1 al 38% que ahora mismo tiene en Minnesota. Es cierto también que D'Angelo pues ha sido duramente golpeado con el tema lesiones, ¿no? Pero es uno de los mayores talentos. Y hablando de talentos, Julius Randle. O sea, Julius Randle era el gran producto de los Lakers. Todo el mundo lo sabía cuando salió del equipo californiano. Julius Randle, ala pivot, tremendo jugador. En Knicks, bueno, de verdad, es una absoluta locura el paso o pasos que ha dado hacia adelante en cuanto a desarrollo de su juego. Tom Thibodeau le está beneficiando en todos los sentidos. Es un jugador inteligente, es un jugador líder, se calienta mucho, es cierto, se calienta mucho, pero es un jugador tremendo. Repito, no es nada fácil liderar un equipo como Boston, fijaros en Kyrie Irving, como Lakers o como los Knicks, porque los Knicks, ojito con la prensa de Nueva York, y en Lakers, por ejemplo, promediaba 13,5 puntos.
con New York Knicks 21,5. Si nos vamos, por ejemplo, a robos, 0,6 a 0,9. También en asistencias de 2,6 a 4,5. En rebotes de 8,9 a 10,1. Tiros de 2, 50,7% en Lakers, 49,9% en Knicks, como veis, calcado. Y en triples, 25,7 a 34,9. Tiene cuerpo, lo sabe emplear bien, talento, muñeca, muy bien, de verdad. Liderazgo, tiene todo para triunfar. Y repito, liderar una franquicia como los Knicks no es lo mismo que liderar una franquicia como, yo que sé, con todos mis respetos ahora mismo, Detroit Pistons. O sea, ahora Detroit ya sabes cómo está. No es lo mismo Nueva York que Detroit, los Knicks que los Pistons. No es para nada lo mismo, y simplemente fijaros en periodistas como Stephen A. Smith, que no dudan lo más mínimo si te tienen que meter el palo. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros y comentarme cuál de estos jugadores que habéis visto hoy en el vídeo, que pertenecieron en su momento a los Lakers y a la Young Core del equipo, ¿cuál de estos jugadores os gusta más y cuál de estos jugadores creéis que tiene más talento y va a triunfar en mayor medida en la NBA? Ponedmelo todo por aquí y os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet.